Muchas gracias a usted, profesor, por compartir sus reflexiones. A continuación está también con nosotros el arquitecto Johnny Ugalde, actualmente director zonal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quien realizó sus estudios superiores en la Universidad de Guayaquil, donde obtuvo el título de arquitecto. Tiene una trayectoria profesional relacionada a las temáticas de patrimonio cultural inmueble, museos, diseño arquitectónico, investigación para el desarrollo y también fiscalización arquitectónica. Lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a doña Caterine Bertolini, embajadora de Italia en el Ecuador, Mariela Caputi, dueña de casa, el colega Florencio Conte, quien ha precedido mis palabras. Muchísimas gracias a todos por perdonarnos estos minutos para compartir alguna percepción que nos aproxime a lo que tenemos allá afuera. Cito mis palabras, las he escrito acá para no divagar mucho. Me preguntaron sobre el nombre que yo debería poner a esta exposición y decía que debería ser elucubraciones alrededor de una plaza. Luis me ha dicho, pero elucubración, a lo mejor los italianos en el exterior no conocen la palabra, y he visto que elucubraciones existen en italiano. Bueno, bien, en todo caso. Bastaría revisar algunas de las imágenes de un libro muy interesante que se llama Milano da Ieri, que fue publicado en Florencia en el año 70 aproximadamente. Hay una linda colección de fotografías en blanco y negro, tomadas a lo largo de la primera mitad del siglo anterior, en donde se ve, por ejemplo, el corredor Vittorio Emanuele. Nuestro palacio de gobierno municipal es una cosa muy aproximada a aquello. O sea, está clarísimo. Si nosotros visitamos, los invito a visitar el cementerio de Guayaquil, vamos a encontrar allí también muchísimo de lenguaje, especialmente de los escultores genoveses, en el cementerio. Lo que podría ser nuestra máxima expresión, digamos así, del patrimonio local. No sé si de repente allí. Bien, disculpen. Bien, dicho esto, quedamos en que la exposición tendría que ser perspectivas alrededor de una plaza. Procedo. He dividido esta pequeña locución en 5 partes. Procedo. 1. Desde la razón. Para un ecuatoriano común no está muy claro ahora las distinciones entre plaza, jardín y parque. Por ejemplo, se habla de la Plaza del Centenario, se habla de la Plaza de la Independencia en Quito, pero en realidad más parecen jardines. El jardín a la italiana es un jardín mucho más diseñado, efectivamente el nuestro, la Plaza del Centenario, que sería como medio jardín, tiene ya expresiones combinadas con el parque al inglés, el parque romántico, ¿no? Ya no es tan geométricamente diseñado, pero es, digamos, lo más próximo que tenemos. Sin embargo, eso demuestra el hecho de que el concepto de plaza, desde el punto de vista de la institución, cuando califica algunos espacios, no está muy claro. En sentido práctico, se describe la plaza como un espacio abierto, provisto de pocos elementos referenciales, donde transcurre la vida pública. Es el espacio de la civilidad o de la vida pública por excelencia. En nuestro caso particular, por ejemplo, en el sitio arqueológico Real Alto, recordemos que estamos en un museo arqueológico, el asentamiento más antiguo del cual tenemos conocimiento en nuestro trópico andino, se observa un espacio central abierto alrededor del cual se organizan las viviendas y los edificios principales en épocas tan tempranas como 2900 a 2600 años antes de Cristo. Lo que, en palabras de Jorge Marcos, señala, va a marcar el inicio del urbanismo político y religioso del Nuevo Mundo que encontraron los españoles en el siglo XVI, en cuyo caso cabe pensar que este espacio abierto tendría que haber servido como lugar de congregación de la comunidad para el intercambio, justo lo que anotaba
nuestra anfitriona. Mucho más tarde, en 1573, las leyes de India declaran que la plaza central será el punto inicial de la ciudad, lo que ratifica lo que hemos dicho hasta el momento. En este sentido, la plaza se contrapone al parque y al jardín, espacios con desarrollo más bien ornamental y que inclusive pueden ser de uso privado, en tanto que la plaza es el corazón de la ciudad, del asentamiento, del pueblo y preexiste a los otros dos. Como anotó Spiro Kostov, un profesor de la Universidad de Berkeley, en California, en el capítulo 3 de su libro, La ciudad ensamblada, él revisa los elementos que forman una ciudad. Y él anota un dato que dice, en general, a través de las plazas, la condición del hombre en este mundo puede ser descubierto. Esto es una cosa muy interesante, porque a partir de este punto nos adentramos en la dimensión subjetiva de lo que es una plaza. Desde lo temporal, dentro de un año, días más, días menos, esto es noviembre del 2022, se cumplirán 50 años de la publicación de Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Dato interesante en tanto que según consta en la presentación de esta publicación, es decir, la que ha inspirado esta exposición, en la traducción de Alessandro Benedetti, este evento se daba al cumplirse, años más, años menos, 5 siglos de la publicación, el Libro de las Maravillas, originalmente dictado por Marco Polo entre 1298 y 1299, texto que, según Calvino, le sirvió de inspiración. En el texto de Calvino, Marco Polo narra a Kublai Khan, de quien se dice era nieto del gran Gengis, los detalles de un cierto número de ciudades visitadas por él. El comentario es pertinente por varias razones. En primer lugar, por cuanto el propio organizador de la muestra fotográfica textual que aquí vemos, Marco de Logu, en su presentación hace referencia a la obra de Calvino como su fuente de inspiración. Lo interesante de esto es que bastaría leer la introducción de Calvino, en la que hace Calvino a su propio libro, para entender buena parte de la idea subyacente a la exposición propuesta por Marco de Logu. Capítulo 3. Desde lo visual. La cosa queda así. La exposición contiene una serie de textos, de ensayos e imágenes fotográficas que nacen como un juego propuesto por de Logu, quien a su vez se inspira en Calvino, quien a su vez se inspiró en Marco Polo. Es decir, entra dentro de una larguísima tradición. Se trata de un juego, y esto es interesante. Hace un rato había ahí una pregunta de una niña que estaba haciendo un reportaje, y yo decía, bueno, aquí hay una cosa que un poco reproduce el espíritu del italiano. O sea, la cosa no puede ser hecha plana. Y ahí siempre hay un elemento divertente en todo esto, ¿verdad? Decía que se trata de un juego mediante el cual, en el caso de Calvino, se desmenuzan las características invisibles de una ciudad como espíritus separados que rigen ciertas dimensiones. Así, quien vive en una ciudad, según como lo haga, habitará en una de estas dimensiones. Por otra parte, se dice que en el juego de Marco Polo, en realidad hablaba de una sola ciudad, su Venecia natal. En este sentido, asistimos a un juego de simetría que coloca el espacio real como eje a partir del cual nuestra experiencia personal se recrea el espacio urbano de lado y lado. Como resultado de este juego en la vida real, resultaría que quien vive la plaza la recrea luego en su memoria. Así, cuando la narra, la describe, la fotografía, no solo muestra el hecho físico de la plaza, en el fondo está narrando su propia historia y como historia comparte con otros. Trasladar la idea de Calvino a la percepción de la plaza propuesta por de Logu viene siendo un pretexto para repensar el espacio urbano a través de lo que podría definirse como observar su corazón por excelencia, confiando en que quien accede a la percepción de los escritores y los fotógrafos, cuya obra vamos a observar, evoque su propia plaza interior, que era lo que Marco Polo hacía. 4. Al final,
Por mi parte, y uniéndome a este juego, en tanto inicialmente estos textos y estas imágenes están dedicadas a los italianos en el extranjero, me atrevo a interpretar que en el fondo, así como Marco Polo en realidad hablaba de una sola ciudad, la suya, y Calvino hacía lo mismo, estas plazas representan una sola plaza, una sola ciudad, lo que me permito imaginar como algo así como nuestra Ítaca natal, la ciudad que cada uno lleva por dentro, así como en la versión de Constantino Cavafis, quien inicia su poema que lleva este nombre, Ítaca, diciendo: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Y cierra este poema diciendo: aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto con tantas experiencias, entenderás ya qué significan las Ítacas. En resumen, cada uno de nosotros, los espectadores, al adentrarnos en estas representaciones, terminaríamos evocando nuestras propias Ítacas, nuestras propias ciudades interiores, nuestras propias plazas. Cada una de ellas vendría siendo como una más de estas invisibles o como otras de las ciudades invisibles de Calvino, que en realidad constituyen una sola, la ciudad de la memoria, la ciudad del origen, la que todos llevamos dentro. Pero el asunto no es tan fácil. En el prólogo a la obra de Raworth, La idea de ciudad, quien a propósito inicia citando un párrafo de Calvino, Rafael Moneo cita un fragmento del texto que dice: el romano que camina a lo largo del Cardo sabía perfectamente que aquella vía era el eje en torno al cual giraba el sol. Y si seguía el decúmanos, tenía conciencia de seguir su curso. Y se pregunta, ¿podemos hoy decir otro tanto? Es decir, nosotros ahora nos orientamos en nuestra ciudad, nos acaba de comentar acá, la plaza es el eje, ¿no? El decúmanos, y esto forma parte de una historia ya un tanto lejana. Pero frente a ello, y un poco más adelante, en el prefacio del mismo libro, Raworth cita las exaltadas palabras de Nicias ante los soldados atenienses en las playas de Siracusa, y dice: vosotros mismos sois la ciudad, allá donde decidáis asentaros, son los hombres y no los muros y los navíos sin ellos los que forman la ciudad. De nuestro lado vale preguntarse entonces, aprovechando la ocasión, si se tiene plazas por ser ciudadano o se es ciudadano por tener plazas, con todo lo que esto significa. Retomando, ¿qué nos dicen todas estas construcciones de espacios imaginarios, ciudades, plazas, avenidas, fotos, textos y demás, cargadas de tanto simbolismo? En mi concepto, esta exposición resulta ser, como dice Calvino en su explicación del libro, un espacio donde el lector ha de entrar, dar vueltas, quizá perderse, pero encontrar en cierto momento una salida, o tal vez varias salidas, la posibilidad de dar con un camino para salir. Y aquí cito una expresión muy común de un italiano en la calle: chi lo sa. En esta línea de pensamiento, una ciudad, una plaza, un libro, esta exposición representan esa misma oportunidad. Dice Calvino en su nota preliminar al texto ya citado: la ciudad, las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje. Son lugares de trueque, como explican todos los libros de economía. Pero estos trueques no lo son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Perdámonos pues en estas imágenes, en estos recuerdos, en estas plazas, y retornemos de manera imaginaria a nuestras plazas interiores, a nuestras Ítacas, a través de las cuales podamos encontrarnos, encontrar una salida y, por otro lado, claro, roguemos que nuestro viaje sea largo. Muchas gracias. Muchas gracias a los arquitectos por compartir sus perspectivas y además sus visiones en cuanto a este tema que nos invita a la noche de hoy. Vamos a pedirles que acompañen a la Embajada de Italia
hacer este recorrido que hoy vamos a inaugurar junto a la señora embajadora Caterina Bertolini. Así que acompáñenos, por favor.